sobre la procedencia de estas ecuaciones de variación. Todas las ecuaciones de variación presentadas en las tablas son eminentemente ecuaciones analíticas, resultantes de los balances de materia, la aplicación de la ley de Fick y la generación de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y ahora vamos a ver la ecuación de continuidad. Hemos dicho esta ecuación de continuidad no es otra cosa que el balance de materia en términos de densidad de flujo molar. Desde luego, esta ecuación de continuidad está planteada como un balance parcial sobre un elemento diferencial, pero también reflejada en un sistema binario, es decir, una especie A que difunde y una especie B que es el medio de difusión. Y ahí, siguiendo las reglas que hemos dado, tomamos un elemento de control que tiene las dimensiones de delta X, delta Y y delta Z. Y aquí están las coordenadas. Voy a reducir algo más, espero que puedan visualizar. Ya, un delta X, ya en la dirección que estamos planteando en estas coordenadas, un delta Y hacia el fondo de la pantalla y un delta Z, la línea vertical en la pantalla. Este es mi elemento de control que está conformado por delta X, delta Y y delta Z. Tiene un volumen delta X, delta Y, delta Z, como es de visualizar, pero también tiene áreas, por ejemplo, para la dirección Z, ¿sí? Para la transferencia de materia en la dirección Z, tiene un área que está dado por delta X y delta Y. Para la transferencia de materia en la dirección X, tiene un área formada por delta Z y delta Y. Y para la transferencia de materia en la dirección Y, tiene un área dada por delta X y delta Z. Pero además estamos mostrando en esta figura la transferencia de materia en las tres direcciones de estas coordenadas rectangulares. ¿Sí? Densidad de flujo molar de A evaluada en X, una entrada. Tengo otra entrada, la densidad de flujo molar de A evaluada en Z. Y una tercera entrada, la densidad de flujo molar de A evaluada en Y. Y también tres salidas. La densidad de flujo molar de A evaluada en X más delta X. La densidad de flujo molar de A evaluada en Y más delta Y. Y la densidad de flujo molar de A en la dirección Z evaluada en Z más delta Z. Y además considero en este elemento de control una velocidad de reacción que va a estar planteada en términos de una velocidad de reacción molar o de concentraciones molares. Y también podemos considerar en este elemento de control la acumulación que va a estar dada en función del tiempo, es decir, acumulación que me define si mi régimen de trabajo, mi régimen de la construcción del modelo, o el régimen que va a plantearse en el modelo, es estacionario o es transitorio. Aquí mostramos esa ecuación literal del balance parcial. Ya el flujo molar de entrada de A, tres entradas decíamos,
el flujo molar de salida de A, 3 salidas en las direcciones X, Y y Z, una velocidad molar de consumo de reactivo A, ¿sí? La cantidad de materia que se consume de A por reacción química. Ya estamos hablando aquí de un reactivo, pero también podría plantearse en forma similar para un producto. Y esto va a ser igual a la velocidad molar de acumulación del reactivo, es decir, la variación de los moles de A respecto del tiempo. Planteamos algebraicamente en los términos que mostramos en la pantalla. 3 entradas, densidad de flujo molar de A evaluada en X, densidad de flujo molar de A evaluada en Y densidad de flujo molar de A evaluada en Z. Pero también recordar que los balances de materia no se plantean en densidades de flujo, sino se plantean en flujos. Para que cada uno de estos términos de densidad de flujo se convierta en flujo, tiene que estar multiplicada por su área perpendicular a su movimiento, por el área perpendicular a su movimiento de transferencia. Por lo tanto, la densidad de flujo molar de A evaluada en X, ¿sí? Su área perpendicular, aquí tenemos X, va a ser delta Z, lo vertical, y delta Y que va hacia el fondo. Entonces, la densidad de flujo molar de A evaluada en X, por su área de transferencia, delta Y, delta Z, más una segunda entrada de materia al sistema, es elemento de control, densidad de flujo molar de A evaluada en Y, por su área de transferencia, ¿ya? Para la dirección Y, el área de transferencia, que va a ser delta X por delta Z. Entonces, en la dirección Y, densidad de flujo molar de A evaluada en Y por delta X y delta Z. Y más la tercera entrada, densidad de flujo molar de A evaluada en Z por su área de transferencia. En la figurita, aquí tenemos la densidad de flujo molar de A evaluada en Z más delta Z, que va a estar en el área idéntica para Z, y su área de transferencia va a ser delta Y por delta X. Y hemos planteado el término de flujo molar de entrada asociada a las 3 direcciones en las que puede haber transferencia de materia sobre ese elemento de control: dirección X, dirección Y y dirección Z. Menos las salidas de igual manera, en las 3 direcciones, densidad de flujo molar de A evaluado en X más delta X por su área de transferencia, que es esta misma, delta Y por delta Z, por delta Y por delta Z. Menos la densidad de flujo molar de A evaluado en Y más delta Y por su área de transferencia, que es la misma área que corresponde a Y, delta X y delta Z. Y menos la densidad de flujo molar de A evaluado en Z, más delta Z por el área de transferencia, que es la misma área del elemento de control correspondiente a la entrada en Z, por delta X y por delta Y. Menos la velocidad de reacción. Menos la velocidad de reacción, ya que la vamos a plantear como está en el libro, ya con un valor positivo. Esta velocidad RA representa la velocidad de desaparición de A, cuando hablo de un reactivo. Esta velocidad de desaparición, si recuerdan las unidades que se manejan en el curso de cinética y reactores, van a ser mol por litro segundo. Esta velocidad de reacción tampoco es un flujo molar. ¿Ya? Si quieren, es un flujo molar por unidad de volumen, mol sobre litro segundo. Se convierta en un flujo molar, tiene que estar multiplicado por el volumen evaluado para el elemento de control. Ese volumen es delta X, delta Y y delta Z. Entonces, con este término estamos evaluando la velocidad de reacción o el flujo molar, el descenso del flujo molar de A debido a una reacción química. Eso va a ser igual a la acumulación. La acumulación que va a estar dado por la variación de la concentración de A respecto del tiempo, pero eso tampoco es un flujo,
son las unidades concentración mol sobre litro y tiempo, por ejemplo, segundos. Entonces, para que este término de acumulación se convierta en un flujo, tiene que también estar multiplicado por el volumen del elemento de control, delta X, delta Y y delta Z. Dividiendo cada uno de estos términos entre delta X, delta Y, delta Z y reordenando de manera tal que aparezcan las salidas menos las entradas, vamos a tener para X salida densidad de flujo molar de A evaluado en X más delta X menos la densidad de flujo molar de A evaluado en X dividido entre delta X. Ya hemos dividido los términos densidad de flujo molar de A evaluado en X y densidad de flujo molar de A evaluado en X más delta X. Hemos dividido entre delta X, delta Y y delta Z. Por lo tanto, solamente va a quedar de esa división en el denominador delta X. De igual manera, más la densidad de flujo molar de A evaluado en Y más delta Y menos la densidad de flujo molar de A evaluado en Y, que estaban multiplicadas por sus áreas de transferencia delta X y delta Z. Cuando divido entre delta X, delta Y y delta Z, solamente me quedo con delta Y. Y más la densidad de flujo molar de A evaluado en Z más delta Z, menos la densidad de flujo molar de A evaluado en Z, que estaba multiplicada por su área de transferencia, que era delta X, delta Y. Por lo tanto, cuando divido entre delta X, delta Y y delta Z, solamente me quedo con delta Z. Y aquí ha habido un cambio de signo. En vez de colocar menos a cada uno de esos términos, ya le he afectado con signo menos. Y por lo tanto, también el elemento correspondiente a la velocidad de reacción va a aparecer como un valor positivo. Hemos quedado que esto, para que aparezca como en el libro, le vamos a colocar solamente velocidad de desaparición de A. Y esto va a ser igual a. También afectamos el signo al régimen o al parámetro que regula el régimen en la ecuación. Por lo tanto, voy a tener menos variación de la concentración de A respecto del tiempo. Cuando delta X, delta Y y delta Z tienden a cero, cada uno de estos términos se convierte en una derivada parcial. Decíamos, entramos al cálculo diferencial integral y cada uno de estos términos se vuelve una derivada parcial. Por lo tanto, voy a tener que la variación de la concentración de A respecto del tiempo, que lo estoy llevando del lado izquierdo al lado derecho, y se vuelve positiva, más la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de X, más la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Y, más la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z. Ya en cada uno de estos numeradores tengo un delta dNA en X, delta dNA en Y, delta dNA en Z. Y como delta X tiende a cero, ese delta también se convierte en diferencial. Por eso les decía, entramos a trabajar en el cálculo integral diferencial. Y esto va a ser igual a menos, ya hemos indicado que este signo lo vamos a suprimir, la velocidad de reacción de A. Ahora, la variación de la concentración de A respecto del tiempo, régimen que puede ser transitorio o estacionario. Este término me define el régimen del sistema en el que voy a trabajar. O me define el régimen de mi ecuación de variación, mi ecuación de continuidad para A. Y estos tres términos, variación de la densidad de flujo molar de A respecto de X, más la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Y, más la variación de la densidad de flujo molar de A respecto de Z, no es otra cosa que el operador nabla
para la densidad o aplicado a la densidad de flujo molar de A. El nabla de la densidad de flujo molar de A va a ser igual a menos la velocidad de desaparición de A, que va a ser mi ecuación número 1. De igual manera, en forma similar se tiene la ecuación de continuidad para el medio de difusión B, que lo vamos a considerar como un producto, una resultante de la reacción química en este sistema binario, llegando a la siguiente ecuación. En forma similar, y con un desarrollo, un análisis similar al que hemos hecho para A, la variación de la concentración de B respecto del tiempo va a ser igual al nabla de las densidades o el nabla de la densidad de flujo molar de B, y esto va a ser igual, como estoy hablando de un producto, aquí ya no me va a aparecer el signo menos. La diferencia va a ser que en mi ecuación de balance, acá, para un producto hablo de más la velocidad de producción del reactivo A. Si recuerdan ustedes la ecuación general de balance, velocidad de entrada de materia al sistema menos velocidad de salida de materia del sistema, más la velocidad de producción menos velocidad de consumo es igual a la velocidad de acumulación. Entonces, aquí nos corresponde a una velocidad de producción, pero con un signo más. Por eso es que presenta esa diferencia, la ecuación de continuidad para B con relación a A. A la A, que es el reactivo, su velocidad de reacción es una velocidad de desaparición, y en esta ecuación de balance va precedido de un signo menos. En cambio, B, que va a ser considerado en este análisis como un producto, en la ecuación va a aparecer con un signo más. Tengo la ecuación de balance para A, la especie que difunde, y tengo la ecuación de balance para B, el medio de difusión. Si recuerdan, también en el curso de balance se les indicaba de que la suma de balances parciales me repite el balance global. ¿Ya? En términos incluidos de la reacción química, la suma de las dos reacciones, de las dos ecuaciones, va a ser la variación de la concentración de A respecto del tiempo más la variación de la concentración de B respecto del tiempo, me va a generar la variación de la concentración de A más la concentración de B respecto del tiempo. Pero la concentración de A más la concentración de B en un sistema binario representa la concentración total del sistema. Por lo tanto, voy a tener la variación de la concentración total respecto del tiempo en este sistema de difusión. Más. Con el operador nabla sucede algo similar. El nabla de la densidad de flujo molar de A. El nabla de la densidad de flujo molar de B. Y más este nabla de la densidad de flujo molar de A me va a generar el nabla de la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B. Pero insistimos en que estamos trabajando solamente en sistemas binarios, y el nabla de la densidad de flujo molar de A más el nabla de la densidad de flujo molar de B va a ser el nabla de la densidad de flujo molar total. Así que está representado aquí, el nabla de la densidad de flujo molar total. Y al lado derecho, los parámetros relacionados con la reacción química, menos la velocidad de desaparición de A, más la velocidad de formación de B. Hemos quedado que este signo lo dejamos afuera, y vamos a tener menos la velocidad de desaparición de A, más la velocidad de formación de B, que va a ser la ecuación de continuidad para todo el sistema, considerando inclusive las reacciones químicas. ¿Ya? Estos valores de las velocidades de reacción, por las características de las reacciones químicas, pueden tener diferentes valores. Todo va a depender de la estequiometría que tenga la reacción. Entonces, hasta aquí hemos planteado la ecuación de continuidad de A,
ya como una ecuación general, ya como una ecuación de variación. Aquí hemos planteado la ecuación de continuidad de B, ya también como una ecuación de continuidad pero referida a B. Aquí una ecuación de continuidad referida a tanto a A como a B y que considera estas velocidades de reacción, velocidades molares de reacción. Ya desde luego con el suficiente cuidado de verificar el cambio de número de moles que puede haber en la reacción. ¿Ya? Si los moles de A que desaparecen son igual a los moles de B que se forman, esta ecuación va a ser igual a 0, pero eso es una excepción. Ahora, esta ecuación, a presión y temperatura constantes, la concentración total es constante. Es decir, este término del régimen se va a hacer 0. Y por lo tanto, vamos a tener que, si quieren, anotamos esto para que quede más claro aquí. Ya presión y temperatura constantes, la presión total es constante. Y esto va a ser igual a 0. Y por lo tanto, el nabla de la densidad de flujo molar total va a ser igual a la evaluación de las velocidades de reacción. El nabla de la densidad de flujo molar total va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A más la velocidad de formación de B. También, como hicimos ya en algún modelo anterior, la densidad de flujo molar total se puede representar como el producto entre la concentración total y la velocidad media molar, dado las definiciones al comenzar a hablar de la transferencia de materia. Y por lo tanto, en vez de colocar la densidad de flujo molar total, puedo colocar el nabla de la concentración por la velocidad media molar, va a ser igual a la comparación de velocidades de desaparición de A y formación de B. Insistiendo que la presión y la temperatura son constantes, la concentración total puede quedar fuera del operador nabla. Y vamos a tener que la concentración total por el nabla de velocidades, aquí ya estamos hablando de incorporar, ¿no?, de perfiles de velocidad en nuestros modelos de transferencia de materia, va a ser igual a menos la velocidad de desaparición de A más la velocidad de formación de B, que viene a ser nuestra ecuación número 4. Y el nabla de velocidades, aspecto, tema correspondiente, ¿por qué no?, a lo que es la transferencia de cantidad de movimiento, va a ser igual a la relación o la diferencia de velocidades entre la velocidad de desaparición de A y la velocidad de formación de B sobre la concentración total. Esta es una ecuación de variación que considera el nabla de velocidades. Ahora, sobre la ecuación de continuidad de A, que hemos planteado acá, es esta, que es nuestra ecuación número 1. Sobre esta ecuación de continuidad, seguimos con las recomendaciones de la metodología que hemos dado y que se refiere a que se tiene que considerar la ley de Fick. Ya aquí tenemos esa ecuación de continuidad de A. Y
Sobre esta ecuación de continuidad de A tenemos que identificar cuánto vale según Fick la densidad de flujo molar de A. Hasta ahí hemos mostrado varias ecuaciones de variación, inicialmente en términos de ecuación de continuidad o balance de materia. En la ley de Fick, que en forma general nos dice que la densidad de flujo molar de A va a ser igual a la fracción molar de A por la densidad de flujo molar total, o lo que es la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B, ¿sí? El aporte global, el movimiento del todo el sistema en el transporte de materia, menos la difusividad de A en B por el nabla de la concentración de A. Es decir, en forma general, Fick considera la transferencia de materia también en las tres direcciones, ¿ya? Con fines prácticos y fines de comprender inicialmente, es que hemos manejado Fick como la transferencia de materia en una sola dirección para los modelos que hemos construido en régimen estacionario. Sí, y modelos sobre los cuales se va a evaluar el segundo parcial. Pero en forma general, ya Fick también considera la transferencia de materia en las tres direcciones, ya, del espacio, independientemente de las coordenadas. Cuando hemos empezado a hablar del operador nabla, y hemos dejado de lado las coordenadas. Pueden ser coordenadas rectangulares que nos han servido para construir estas ecuaciones, pero también pueden ser coordenadas cilíndricas o pueden ser coordenadas esféricas. Ya, y Fick nos dice, en forma general, esta es la ecuación general de Fick que hace esa consideración. Transporte global y aporte exclusivamente difusivo. Como no tenemos específicamente una situación, vamos a incorporar toda esta ecuación de Fick en nuestra ecuación de continuidad es decir, en vez de colocar la densidad de flujo molar de A, vamos a colocar todo el equivalente que nos da Fick en su ecuación. Entonces vamos a tener la variación de la concentración de A respecto del tiempo más el nabla de la fracción molar de A por la densidad de flujo molar total, densidad de flujo molar de A más densidad de flujo molar de B, menos la difusividad de A en B por el nabla de la concentración de A. Aquí he incorporado toda la ecuación de Fick. Y esto va a ser igual a menos la velocidad de desaparición de A. ¿Ya? En esta ecuación voy a englobar nuevamente con la característica y la restricción de que en los modelos difusivos que voy a estudiar solamente considero sistemas binarios, A y B. Por lo tanto, la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de B va a ser la densidad de flujo molar total. Voy a tener la variación de la concentración de A respecto del tiempo más el nabla de la fracción molar de A por la densidad de flujo molar total menos la difusividad de A en B por el nabla de la concentración de A va a ser igual a menos la velocidad de desaparición del reactivo a presión y temperatura constantes ya podría indicar que la difusividad va a ser constante. Y aplicando el nabla voy a tener el primer término del régimen, variación de la concentración de A respecto del tiempo, no va a cambiar, pero sí aplico el nabla al paréntesis, nabla de la fracción molar de A por la densidad de flujo molar total, menos la difusividad de A en B
por trabajar a presión y temperatura constantes queda fuera del operador nabla, y nabla por nabla es nabla cuadrado de la concentración de A. Entonces aquí hemos aplicado ya el operador nabla al término que está entre paréntesis, que no es otra cosa que la densidad de flujo molar de A, resultante del análisis de la ley de Fick. ¿Ya? Y tenemos esta ecuación. Ya en una siguiente consideración, el producto de la fracción molar de A por la densidad de flujo molar total no es otra cosa que la densidad de flujo molar de A. Por lo tanto, la ecuación va a quedar como la variación de la concentración de A respecto del tiempo, régimen. ¿Sí? Regula el régimen. Más el nabla, que tenía como una multiplicación de la fracción molar de A por la densidad de flujo molar total, que no va a ser otra cosa que el nabla de la densidad de flujo molar de A, y menos la difusividad de A en B. Ecuación que ya la estoy trabajando con las condiciones de modelo, que la presión y la temperatura sean constantes. Por el laplaciano, ¿ya? El nabla al cuadrado es el laplaciano de la concentración de A. Esto va a ser igual a menos la velocidad de desaparición de A. Y seguimos trabajando con la densidad de flujo molar de A en términos de la velocidad media molar, el término de la densidad de flujo molar de A, que es el segundo término del lado izquierdo. Si este segundo término, la densidad de flujo molar de A, va a ser la concentración de A multiplicado por la velocidad media molar. Y vamos a colocar ese valor. Este término también lo hemos visto en la introducción a transporte de materia, cuando hemos hablado de las velocidades: velocidad media de masa, velocidad media molar, velocidad de difusión, e inclusive habíamos visto una velocidad media volumétrica que habíamos indicado que no es aplicable en los modelos que vamos a construir. Y entonces, en vez de la densidad de flujo molar de A, coloco el producto de la concentración de A por la velocidad media molar. Y los otros términos permanecen intactos: variación de la concentración de A respecto del tiempo, más el nabla de la concentración de A por la velocidad media molar, menos la difusividad de A en B por el laplaciano de la concentración de A, es igual a menos la velocidad de desaparición o reacción de A. Podemos aplicar este operador nabla a este producto y vamos a tener que la variación de la concentración de A respecto del tiempo más. Sí, esto básicamente, al igual que en la derivada de un producto, tenemos la velocidad media molar por el nabla de la concentración de A, menos la difusividad de A en B por el laplaciano de la concentración de A, es igual a menos la velocidad de desaparición de A. Estos dos términos, la variación de la concentración de A respecto del tiempo, más la velocidad por el nabla de la concentración de A, en forma general, me da la definición de la derivada sustancial, que tiene esta simbología: variación respecto del tiempo, o esta D mayúscula muestra la derivada sustancial de la concentración de A, que es este término: variación de la concentración de A respecto del tiempo más
la velocidad por el nabla de la concentración de A. Eso es la derivada sustancial. Y esto va a ser igual a la difusividad de A en B por el laplaciano de la concentración de A menos la velocidad de desaparición de A. Esta es una de las ecuaciones de variación que aparece en las tablas. Y su origen es el que hemos indicado, la única condición aquí, pero en las mismas tablas de ecuaciones de variación dice a temperatura y presión constante, la ecuación de variación para trabajar ya, para evaluar. Esta ecuación ya está planteada para evaluar perfiles de concentración, ya en régimen estacionario o en régimen transitorio, en una o más direcciones del espacio. Y no solamente para coordenadas rectangulares, sino también incorpora el operador nabla y el operador laplaciano para coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. De igual manera, ya aunque hemos trabajado muchísimo más con ecuaciones o modelos referidos a la densidad de flujo molar, pero de igual manera se plantean ecuaciones de continuidad o balances de materia para términos de densidad de flujo másico. ¿Ya? Para la especie que difunde A, nuestro elemento de control va a ser muy similar. Y aquí tenemos el elemento de control y estamos cambiando la nomenclatura. Ya la densidad de flujo molar, representada, y lo hicimos también así en el primer capítulo de esta parte de la materia, representada por una N minúscula. Densidad de flujo molar representada por una N mayúscula. Ya, en la nomenclatura del libro, las diferentes densidades de flujo respecto a velocidad media de masa, respecto a velocidad media molar, si es densidad de flujo másico, está con letras minúsculas. Y si es densidad de flujo molar, está con letras mayúsculas. Aquí de igual manera tenemos el elemento de control. Y en este elemento de control hay también 3 ingresos de A al elemento de control. Un ingreso de A en X, un ingreso de A en Y y un ingreso de A en Z. Y 3 salidas. Una salida de A en X, una salida de A en y una salida de A en Z. Pero además estamos considerando una velocidad de reacción en términos de concentración másica, que en nuestro librito le asigna también la letra minúscula. ¿Ya? Ahí vamos a colocar menos RA. Y en este elemento de control también se tiene la acumulación, pero en términos de la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo. Ya la simbología, el análisis es idéntico. Ya considerando el sistema binario y que A es el reactivo y B el producto, el balance de materia planteado en términos de flujo másico van a ser flujo másico de entrada de A menos flujo másico de salida de A menos la velocidad másica del consumo del reactivo A va a ser igual a la velocidad de acumulación del reactivo. Sí, velocidad de acumulación, pero en términos de masa. En función de la nomenclatura que hemos anotado sobre nuestro elemento de control, las entradas, densidad de flujo molar de A evaluado en X, por su área de transferencia. Ya al igual que la densidad de flujo molar
aquí en la densidad de flujo másico, el área de transferencia para la dirección X va a ser delta Y por delta X. La segunda entrada en la dirección Y, densidad de flujo másico en la dirección Y, por su área de transferencia, delta X y delta Z. Y el tercer ingreso de materia al elemento de control, densidad de flujo másico de A, evaluado en Z por el área de transferencia delta X y delta Y. Y de igual manera las salidas, menos densidad de flujo másico de A, evaluado en X más delta X o a la salida, por delta Y delta Z. Menos la densidad de flujo molar de A, densidad de flujo másico de A, evaluado en Y más delta Y, multiplicado por su área de transferencia, delta X y delta Z. Y menos la tercera salida, densidad de flujo molar de A, densidad de flujo másico de A, evaluado en Z más delta Z, por su área de transferencia, delta X y delta Y. Estoy hablando de un reactivo menos la velocidad de desaparición de A, pero en términos de masa. La velocidad de desaparición está en términos de masa, que pueden ser, por ejemplo, gramos de A por centímetro cúbico segundo. Como esta velocidad de reacción siempre considera el volumen, entonces esa velocidad de desaparición de la masa de A tiene que estar multiplicada por el volumen, delta X, delta Y y delta Z, que es el volumen de nuestro elemento de control. Y esto va a ser igual a la acumulación, que básicamente es la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo. Pero la concentración másica de A son gramos de A por litro, tomando como ejemplo esas unidades, gramos de A por litro por segundo. Sí, esta variación de Rho sub A respecto del tiempo, gramos de A por litro por segundo. Y tampoco es un flujo, ¿no ve? Tengo que tener aquí un flujo másico. Para que esta diferencial de la concentración másica de A respecto del tiempo se convierta en un flujo, tiene que estar multiplicado por el volumen del elemento de control. Y aquel balance lo estoy haciendo sobre ese elemento de control. Reordenando y dividiendo entre delta X, delta Y y delta Z esta ecuación, y dividiendo, dice, entre menos delta X, delta Y y delta Z. Vamos a tener la densidad de flujo másico de A, evaluado en X más delta X, menos la densidad de flujo másico de A, evaluado en X, es decir, salida menos entrada. Respecto, su área era delta Y, delta Z, y por lo tanto, en la división entre delta X, delta Y y delta Z, solamente me va a quedar delta X, más la densidad de flujo másico de A evaluado en Y más delta Y, menos la densidad de flujo másico de A evaluado en Y, dividido entre delta Y. Aquí también para Y el área era delta X, delta Z, y por lo tanto en la división entre delta X, delta Y y delta Z solamente me voy a quedar con delta Y, más la tercera salida, densidad de flujo másico de A evaluado en Z más delta Z, menos la densidad de flujo másico de A evaluado en Z, dividido entre delta Z. Su área de transferencia para la dirección Z era delta X, delta Y. Sí, cuando divido entre delta X, delta Y y delta Z, solo me quedo con delta Z. Y menos la velocidad de desaparición de A en unidades másicas, igual a la variación de la concentración másica de A, gramos de A por litro, por ejemplo, respecto del tiempo. En esta ecuación, cuando delta X, delta Y y delta Z tienden a 0, y en los numeradores tengo delta DNA sobre delta de X más delta DNA sobre delta de Y más delta DNA sobre delta de Z, llego a las derivadas parciales. Y por lo tanto, reordenando, voy a tener la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo, más
la variación de la densidad de flujo másico de A respecto de X más la variación de la densidad de flujo másico de A respecto de Y más la variación de la densidad de flujo másico de A respecto de Z va a ser igual a la velocidad de desaparición en unidades másicas del reactivo A. Y finalmente tengo que la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo más el nabla de la densidad de flujo másico de A va a ser igual a menos la velocidad o a la velocidad de desaparición de A, que va a ser mi ecuación número 1. De igual manera podemos plantear para B. En forma similar se tiene la ecuación de continuidad para el medio de difusión B en este sistema binario. ¿Ya? Vamos a insistir en que estas ecuaciones solamente están planteadas para sistemas binarios. Ya, de igual manera obtenemos que la variación de la concentración másica de B respecto del tiempo, el régimen, más el nabla de la densidad de flujo másico de B va a ser igual a la velocidad de formación de B. Tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Al igual que lo hicimos en los términos de densidad de flujo molar, podemos plantear la suma de las ecuaciones para la densidad de flujo másico de A más la densidad de flujo másico de B. Y vamos a tener que en la suma variación de la concentración másica de A más la concentración másica de B, que es la concentración másica total o densidad, ¿sí? La variación de la concentración másica total respecto del tiempo. Ya esta concentración másica total es solamente la densidad y para el sistema binario es concentración másica de A más concentración másica de B, más el nabla de la densidad de flujo másico total. Esta n minúscula es la suma de n minúscula A más n minúscula B, densidad de flujo másico de A más densidad de flujo másico de B. Sí, por lo tanto, más el nabla de la densidad de flujo másico total. Y esto va a ser igual a 0, porque sucede que cuando hablamos de unidades de masa, ya si desaparecen 10 gramos de A, pues se tienen que formar 10 gramos de B, ya a diferencia de lo que es el número de moles. Ya, entonces, si desapareció un kilogramo de A, se tiene que formar 1 kilogramo de B, ley de la conservación de la materia y la energía. Por lo tanto, la suma de las velocidades de reacción me van a dar 0. Esto es la ecuación de continuidad global en términos de densidades de flujo másico. Esta densidad de flujo másico puede evaluarse también por la concentración másica total multiplicada por la velocidad. Entonces, la variación de la concentración másica total respecto del tiempo más el nabla de la concentración másica total por la velocidad va a ser igual a 0. Si el proceso se desarrolla a volumen constante, en otras palabras, es un proceso a densidad constante, ¿sí? A densidad constante, el término variación de la concentración másica total respecto del tiempo va a ser 0. ¿Ya? Porque densidad constante o volumen constante significa también densidad constante.
o en las palabras que nos da el libro, podríamos indicar que nos está indicando concentración másica total constante. Eso es lo que se refiere cuando hablamos de volumen constante. Ya en varios textos aparecen temas, no solamente en nuestro libro, sino en otros libros y de otras materias que dicen a volumen constante, en otros dice a densidad constante, y en nuestro librito dice concentración másica total constante. Para nosotros, ya subiendo desde el punto de vista de fenómenos de transporte, estas palabras son como sinónimos. Volumen constante es equivalente a hablar de densidad constante y es equivalente a hablar de concentración másica total constante. Por lo tanto, no van a haber cambios de esa concentración másica total respecto del tiempo. Y solamente me voy a quedar con el nabla de la concentración másica total por la velocidad igual a cero. La concentración másica total, al ser constante, puede salir fuera del operador nabla y esa concentración másica total no va a ser igual a cero. Lo único que podría ser cero es el nabla de velocidades igual a cero. Es decir, las variaciones de la velocidad respecto de las direcciones del espacio se va a hacer igual a cero. Que no es precisamente una ecuación de transferencia de materia, ¿no? Pero lo hemos deducido a partir del análisis de la ecuación de continuidad para transferencia de materia. Esta es más una ecuación de cantidad de movimiento, o si quieren, de perfiles de velocidad. Ya, para evaluar los perfiles de concentración básica en la ecuación de continuidad de A, de acuerdo a la metodología desarrollada, se debe analizar FIC y colocar este análisis en la ecuación de balance de materia de A o en la ecuación de continuidad de A. Esta es la ecuación de continuidad de A. Nos decía que la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo más el nabla de la densidad de flujo másico de A va a ser igual a la velocidad de desaparición de A. Era nuestra ecuación número 1. Sobre esta ecuación planteamos FIC, pero esta vez en términos de fracción másica de A, concentración másica de A y densidades de flujo másico de A y de B. Entonces, FIC, ya con esta nomenclatura, me va a decir la densidad de flujo másico de A va a ser igual a la fracción másica de A. Este WA que puede ser evaluado como la concentración másica de A sobre la concentración másica total, o Rho sub A sobre Rho, o Rho sub A sobre la densidad. Esta es la fracción másica de A por la densidad de flujo másico total, que va a estar dado por NA más NB. Y menos el aspecto difusivo, la difusividad de A en B, por el nabla de la concentración másica de A. Estamos planteando también FIC exclusivamente para un sistema binario. Al igual que hicimos en la anterior ecuación, vamos a reemplazar en nuestra ecuación de balance, en nuestra ecuación de continuidad, vamos a reemplazar el criterio de FIC para la densidad de flujo másico. Ya antes de hacer ese reemplazo, conocemos que en el sistema binario la densidad de flujo másico de A más la densidad de flujo másico de B es la densidad de flujo másico total. Entonces aquí vamos a tener densidad de flujo másico de A por fracción másica de A, de AA,
por N, densidad de flujo másico total, menos la difusividad de A en B, por el nabla de la concentración másica de A. Y este N, también como vimos, esta densidad de flujo másico total, va a ser igual a la concentración másica total multiplicada por la velocidad. Ya reemplazamos en nuestra ecuación. Ya el nabla de la fracción másica de A, que vendría, para que no quede ya vamos a reemplazar aquí. Ya, esta era nuestra ecuación. Reemplazamos en esta ecuación la ecuación de Fick, que tiene esta característica. Ya, reemplazamos lo que es Fick. Y en un siguiente paso reemplazamos la densidad de flujo másico de A más la densidad de flujo másico de B. Ya vamos a copiar esta ecuación y vamos a hacer ese reemplazo. Y por la densidad de flujo másico menos la difusividad de A en B, y el aspecto difusivo, el nabla de la concentración másica de A es igual a la velocidad de reacción de A. En un siguiente paso reemplazamos la densidad de flujo másico total por concentración másica total o densidad por la velocidad. Entonces, en vez de esa concentración másica total, vamos a colocar este término en vez de densidad de flujo másico total, colocamos concentración másica total por velocidad. Ya que es la ecuación que tenemos aquí abajo. Esta la vamos a borrar.
El producto de la fracción másica de A por la concentración másica total no es otra cosa que la concentración másica de A. En este siguiente paso se ha multiplicado concentración o fracción másica de A por concentración másica total. Por la velocidad de concentración másica de A por la velocidad y menos la difusividad de A en B por el nabla de la concentración másica de A. En un siguiente paso ya aplicamos el operador nabla a cada uno de los términos. Ya la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo más el nabla de la concentración másica de A por la velocidad menos el nabla de la difusividad de A en B por el nabla de la concentración másica de A, que me va a generar la derivada o las derivadas de segundo orden. Es igual a la velocidad de reacción menos RA. Voy a llevar al lado derecho el laplaciano y en el lado izquierdo voy a tener la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo más el nabla de la concentración másica de A por la velocidad va a ser igual a el nabla de la difusividad de A en B por el nabla de la concentración másica de A más la velocidad de desaparición de A. Este término que aparece al lado izquierdo, ya que lo puedo expresar como velocidad variación de la concentración másica de A, o velocidad el nabla de la concentración másica de A, ¿ya? Porque no se olviden que es una velocidad media, ¿no ven? Que puede quedar fuera de esta ecuación, es más, la escribiremos. Ya la velocidad por el nabla de la concentración másica de A es igual al nabla de la difusividad de A en B por el nabla de la concentración másica de A más la velocidad de desaparición de A. Ya, les decía, no se olviden que esta es una velocidad media que hemos evaluado. Ya. Entonces, la variación de la concentración másica de A respecto del tiempo más la velocidad por el nabla de la concentración másica de A es la derivada sustancial. En forma general podemos decir que la variación respecto del tiempo más la velocidad por el nabla de un parámetro, ¿sí? Del mismo parámetro referido a los cambios respecto del tiempo, son el operador derivada sustancial, variación respecto del tiempo, D mayúscula, respecto de D del tiempo mayúscula. La derivada sustancial de la concentración másica de A va a ser igual al nabla de la difusividad de A en B multiplicado por el nabla de la concentración másica de A. Cuando la presión y la temperatura son constantes, la difusividad de A en B va a ser constante. Y recordar también que este parámetro de difusividad de A en B es igual a la difusividad de B en A. O sea, no necesito por qué estar haciendo otras evaluaciones,
si me cambian la especie que difunde o me invierten la especie que difunde y el medio de difusión. Pero además que el valor va a ser el mismo para densidades de flujo molar y densidades de flujo másico. Ya no cambia. Y cuando la difusividad o la presión y la temperatura son constantes, la difusividad de A en B también va a ser constante. Y voy a generar mi ecuación que va a decir la derivada sustancial de la concentración máxima de A va a ser igual a la difusividad de A en B, que ya lo estoy asumiendo como constante, condición también de modelo, difusividad de A en B constante y presión y temperatura también constantes, multiplicado por Laplaciano de la concentración máxima de A. Sí, también en forma general, no estamos hablando específicamente de coordenadas rectangulares, sino este Laplaciano se ajusta a las coordenadas del modelo que vayamos a trabajar. Si son coordenadas rectangulares, o son coordenadas cilíndricas, o son coordenadas esféricas. Más la velocidad de desaparición de A. Esta es la ecuación para evaluar perfiles de distribución de concentraciones máxicas en un sistema dado. Ya le vamos a poner un color. Y puedo partir de esta ecuación si quiero encontrar un modelo de distribución de concentraciones máxicas sobre un sistema dado. Entonces, de ahí provienen estas ecuaciones de continuidad, las primeras que hemos visto, y estas ecuaciones planteadas para que previa identificación de las particularidades del sistema nos sirvan para obtener modelos de distribución de concentraciones, ya sean concentraciones molares o fracciones molares, o por qué no, también concentraciones másicas o fracciones másicas. En diferentes sistemas coordenados, ya esto he copiado del libro, ya dice la ecuación de continuidad con concentración másica total y difusividad de A en B constantes, en coordenadas cilíndricas, toma esta característica. Este lado izquierdo no es otra cosa que la derivada sustancial, pero planteada como el régimen, variación de la concentración de A respecto del tiempo, más la velocidad en X, variación de la concentración respecto de X, más la velocidad en Y, variación de la concentración de A respecto de Y, más la velocidad en Z, variación de la concentración de A respecto de Z. Esto va a ser igual a la difusividad de A en B, y los cambios segundos, la variación segunda de la concentración de A respecto de X al cuadrado, más la variación segunda de la concentración de A respecto de Y al cuadrado, y más la variación segunda de la concentración de A respecto de Z al cuadrado, más la velocidad molar de desaparición de A. En coordenadas cilíndricas, aquí tenemos ese término, también, y en coordenadas esféricas. ¿Ya? Solamente insistir en comentarles que no voy a tener transferencias angulares, es decir, no voy a tener variaciones de la concentración de A respecto del ángulo θ en las coordenadas cilíndricas, ni variaciones segundas de la concentración de A respecto de ese ángulo. Solamente tengo la posibilidad de tener una transferencia radial y o una transferencia axial en dos dimensiones. En un cilindro podría considerar, si en un cilindro sumergido, cuál es la transferencia axial y cuál es la transferencia radial en ese sistema. Y en coordenadas esféricas, solamente la transferencia radial, porque no voy a considerar ninguno de los dos ángulos que se identifican en la esfera. No voy a considerar transferencia de materia angular. Y aquí tenemos algunos comentarios.
ya que son sobre todo eso algunos comentarios y algunas identificación. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras? Porque hay ecuaciones que son idénticas cuando hablamos de transferencia de materia y transferencia de energía. Y aquí hay una tablita que dice lo siguiente. Ya las fuerzas impulsoras son para transferencia de cantidad de movimiento, gradientes de velocidad, para transferencia de energía, gradientes de temperatura, y para transferencia de materia, gradientes de concentración, gradientes de presión y diferencias de fuerzas externas. Ya las densidades de flujo, ya cantidad de movimiento, energía o flujo de calor, que es un vector, y para la materia también es un vector, densidades de flujo, másico o molar. Para la energía, densidades de flujo de calor. Ahora, ¿cuáles son esas leyes que regulan para cantidad de movimiento? Ley de Newton. Para transferencia de energía, la ecuación o ley de Fourier. Y para transferencia de materia, la ley de Fick. Ya, pero aquí están apareciendo dos comentarios. Uno es el efecto Dufour para transferencia de energía y otro es el efecto Soret para transferencia de materia, que lo vamos a dejar como información. Ya que hay una nomenclatura sobre densidades de flujo. Ya, aquí densidad de flujo de calor, densidad de flujo molar o másico. Ya, y aquí el gradiente de presiones, como nomenclatura que vieron en su curso correspondiente a transferencia de cantidad de movimiento. El efecto Dufour, ya que está asociado a lo que es la transferencia de energía, pero también tiene consecuencias en la transferencia de materia. Ya dice, el efecto Dufour es el flujo de energía debido a una masa, gradiente de concentración que se produce como efecto acoplado de procesos irreversibles. Es el fenómeno recíproco del efecto Soret. Ya puede estar relacionado con la ley de Arquímedes, por ejemplo, que dice que los materiales de menor densidad flotan en los materiales de mayor densidad. Esa flotación también se puede deber primero a la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas causa diferencia de densidades y al moverse por esa diferencia de densidades también se produce transferencia de materia. Ya los resultados, gradiente de concentración en un cambio de temperatura para mezclas líquidas binarias. El efecto Dufour generalmente se considera despreciable, mientras que en las mezclas de gases binarias el efecto puede ser significativo. Ya otro efecto, otro fenómeno es la termoforesis, también denominada termomigración, termodifusión, efecto Soret o efecto Ludwig-Soret, ya que es la consecuencia de la diferencia de densidades como consecuencia de la temperatura. Es un fenómeno observado en mezclas de partículas móviles cuando diferentes tipos de partículas exhiben distintas respuestas ante la presencia de un gradiente térmico. El gradiente térmico, efecto de la temperatura. El término de termoforesis se aplica con mayor frecuencia a las mezclas con forma de aerosoles, aunque también puede designar comúnmente al fenómeno en todas las fases de la materia. El término efecto Soret se aplica normalmente a las mezclas líquidas que se comportan de acuerdo con mecanismos diferentes, menos conocidos que los de las mezclas gaseosas. No es habitual que el término termoforesis se aplique a la termomigración en sólidos, especialmente en aleaciones de múltiples fases. Ya, en sólidos no vamos a tener migración, ¿no ve? Debido al gradiente de temperaturas, pero sí en fluidos.
Y aquí algunos comentarios. Dice, el fenómeno se observa en distancias de 1 milímetro o menos. Un ejemplo que puede observarse a simple vista con una buena iluminación es cuando la barra caliente de un calentador eléctrico está rodeada por humo de tabaco. El humo se aleja de las inmediaciones de la barra. Alguna vez también hemos visto cuando han podido participar, por ejemplo, de alguna fogata o de alguna ceremonia donde había fuego, y hemos podido observar y parece que la vista nos engañara, ¿no ve? Como si el aire se moviera. ¿Ya? Y eso es migración por gradientes de temperatura. Y a medida que las pequeñas partículas de aire más cercanas a la citada barra se calientan, crean un flujo rápido que se aleja de ella, bajando el gradiente de temperatura. ¿Ya? Tengo la barra, el aire que está cerca se calienta y pues migra, porque va a tener una menor densidad que el aire que está más lejano. ¿Ya? Aunque aquí no nombran Arquímedes, pero también es un efecto de Arquímedes. ¿Ya? Esas moléculas han adquirido una mayor energía cinética de acuerdo con su mayor temperatura. Cuando chocan con las partículas grandes y más lentas, el humo del tabaco empujan a estas últimas lejos de la barra. La fuerza que ha empujado las partículas de humo lejos de la barra es un ejemplo de una fuerza termoforética. La termodifusión se denomina positiva cuando las partículas se mueven de una región caliente a una fría, y negativa cuando sucede lo contrario. Típicamente las partículas más pesadas, más grandes en una mezcla, exhiben un comportamiento termoforético positivo, mientras que las más livianas, las más pequeñas, exhiben un comportamiento negativo. Además de los tamaños de los diversos tipos de partículas y la intensidad del gradiente de temperatura, la conductividad térmica y la absorción de calor de las partículas juegan un papel importante. Recientemente se han sugerido que la carga y la entropía de la capa de hidratación de las moléculas desempeñan un papel importante en la termoforesis. Aquí un tema, por ejemplo, de investigación científica, de las biomoléculas en soluciones acuosas. Y básicamente la intención de este capítulo, sobre todo lo último que hemos leído, que está en el documento, queda como información. La intención de este capítulo era poder mostrarles que estas ecuaciones de variación, ya sea como ecuaciones de continuidad o ecuaciones planteadas para aplicar e identificar particularidades de un sistema y generar una ecuación diferencial de segundo orden, pues nos sirven para obtener los modelos de distribución de concentraciones en diferentes tipos de sistemas. Ya tienen las tablas de ecuaciones de variación en sus libros. Preguntas, jóvenes, señoritas. Ya, si no hubiera preguntas, hasta aquí va a ser el segundo parcial.